¿Y si algunas de las estrellas más grandes del mundo decidieran que querían empezar de cero? Con la cantidad de dinero que tienen estas celebridades, todo es posible. Tomemos a Andy Kaufman, por ejemplo. El hombre era un maestro de las bromas. Así que cuando murió en 1984, mucha gente dijo, «Vale, claro, Andy, nos vemos dentro de 20 años». O Arthur Bennett, que de repente murió después de meterse en problemas por mala conducta. También está John Stonehouse, que se ahogó después de enfrentarse a problemas financieros, fue acusado de espiar para el gobierno checo y tuvo una aventura con su secretaria. Acompáñame mientras nos sumergimos en las teorías más descabelladas sobre famosos que podrían seguir por ahí. Empezaremos con el elegante criminal, Michael Jackson. El 25 de junio de 2009, el mundo perdió al rey del pop. Oficialmente, la muerte de Jackson se atribuyó a una intoxicación aguda por propofol y benzodiazepina, que provocó un paro cardíaco. Su médico personal, el Dr. Conrad Murray, fue posteriormente condenado por homicidio involuntario por administrar la dosis fatal. A pesar de estos hechos, muchos fans y teóricos de la conspiración creen que Michael Jackson fingió su propia muerte. Uno de los argumentos más convincentes para esta teoría es la creciente deuda de Jackson en el momento de su muerte. Los informes sugieren que tenía una deuda de cientos de millones de dólares. Al fingir su muerte, algunos creen que Jackson podría haber escapado de sus problemas financieros y haber vivido una vida tranquila lejos de la vista del público. Esta teoría se ve alimentada por el hecho de que Jackson había expresado su deseo de retirarse de la industria musical y vivir una vida más tranquila. Otro factor que contribuye a las teorías de la conspiración es el aspecto siempre cambiante de Jackson. A lo largo de los años, la estrella del pop se sometió a numerosas cirugías estéticas, alterando drásticamente sus rasgos faciales y el tono de su piel. Esta transformación llevó a algunos a especular que Jackson se estaba preparando para asumir una nueva identidad, lo que le facilitaría desaparecer de la vista del público, pasando del rey del pop al rey del rock and roll, Elvis Presley. La muerte del rey del rock and roll, el 16 de agosto de 1977, ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas. Oficialmente, Presley murió de un ataque al corazón, y se citan sus problemas de salud y el consumo de drogas como factores contribuyentes. A pesar de esto, muchos creen que Elvis fingió su muerte para escapar de las presiones de la fama y vivir una vida normal. Varias inconsistencias en torno a la muerte de Presley han alimentado estas teorías de la conspiración. Por ejemplo, la investigación médica sobre la causa de su muerte fue supuestamente confidencial, lo que llevó a algunos a cuestionar la versión oficial. Además, la ortografía incorrecta de su segundo nombre en su lápida también se ha citado como una pista de que algo anda mal. El nombre en la lápida se escribe Aaron, mientras que el nombre escrito en su certificado de nacimiento es Aaron. Además, poco después de la muerte de Presley, un misterioso artista llamado Jimmy Orion Ellis apareció en la escena musical. Ellis tenía un parecido sorprendente con Elvis, no solo en apariencia, sino también en estilo vocal. Actuaba con una máscara, lo que solo aumentaba la especulación de que él era, de hecho, el propio Elvis. El lanzamiento de varios álbumes y grabaciones póstumas también ha contribuido a las teorías de la conspiración. Algunos fans creen que estos lanzamientos contienen mensajes ocultos o pistas que sugieren que Elvis sigue vivo. Lejos de Presley, aquí hay una celebridad real que es amada por la mayoría de la gente: Princesa Diana. Conocida como la princesa del pueblo, la trágica muerte de la princesa Diana, el 31 de agosto de 1997, conmocionó al mundo. Oficialmente, el accidente se atribuyó a la conducción imprudente de su chofer, que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, han persistido las teorías de la conspiración que sugieren que Diana fingió su muerte. Una de las teorías más convincentes es que Diana sobrevivió al accidente y se mudó en secreto a Estados Unidos, donde ahora vive una vida sencilla. Los partidarios de esta teoría sostienen que otra mujer fue enterrada en su lugar. La idea se apoya en el hecho de que Diana fue enterrada en un ataúd cerrado, lo que algunos creen que fue para ocultar la identidad del cuerpo que había dentro. Las circunstancias que rodearon el accidente también han planteado interrogantes. Algunos teóricos de la conspiración señalan la presencia de un misterioso Fiat Uno blanco, que supuestamente estuvo involucrado en el accidente, pero nunca fue encontrado. Otros creen que un miembro del ejército británico la asesinó. Una conclusión con respecto a esta teoría fue que la familia real ordenó la muerte de Diana porque no querían que se casara con un no cristiano. Sea o no cierta esta afirmación,
Su muerte sigue siendo una de las historias más cautivadoras de la historia moderna. Aquí hay otra celebridad que muchos creen que fingió su muerte para poder empezar una nueva vida: Kurt Cobain. Hay muchas teorías conspirativas sobre la muerte de Kurt Cobain. Su muerte el 5 de abril de 1994, a la edad de 27 años, fue oficialmente declarada un suicidio por una herida de bala autoinfligida. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte han hecho que muchos sigan creyendo que no se suicidó. Las luchas de Cobain con la fama, el abuso de sustancias y los problemas de salud mental estaban bien documentadas, lo que llevó a algunos a especular que había fingido su muerte para empezar de nuevo. Las inconsistencias en la investigación oficial, como la falta de huellas dactilares en la escopeta encontrada en la escena y los altos niveles de heroína en el organismo de Cobain, que según algunos expertos lo habrían incapacitado, han llevado a muchos a creer en un juego sucio. Además, la presencia de una sospechosa nota de suicidio, que algunos creen que no fue escrita en su totalidad por Cobain, añade leña al fuego. En 2016, el Daily Mail publicó un artículo que sugería que Cobain podría seguir vivo, citando un vídeo del cantante peruano Ramiro Saavedra interpretando Come As You Are, de Nirvana. El sorprendente parecido de Saavedra con Cobain, tanto en apariencia como en estilo vocal, desató rumores de que él era, de hecho, el líder de Nirvana. A continuación, el legendario rapero e icono cultural, Tupac Shakur. Hace ya casi 30 años que Tupac murió. Sin embargo, hay gente que cree firmemente que sigue vivo. Su prematura muerte el 13 de septiembre de 1996, a la edad de 25 años, se atribuyó oficialmente a múltiples heridas de bala sufridas en un tiroteo desde un coche en Las Vegas. A pesar de la versión oficial, las circunstancias que rodearon su muerte han dado lugar a numerosas teorías conspirativas. Una de las teorías más convincentes es que Tupac planeó su propia desaparición y ahora vive en Cuba. Esta teoría se apoya en el hecho de que su tía, Assata Shakur, ha recibido asilo político en Cuba desde la década de 80. Las circunstancias que rodearon la muerte de Tupac también han alimentado estas teorías. La identidad de su asesino sigue siendo desconocida, y el Cadillac blanco desde el que le dispararon desapareció sin dejar rastro, a pesar de que el tiroteo ocurrió en una concurrida calle de Las Vegas. A la intriga se suma el lanzamiento de 7 álbumes póstumos que contienen material nuevo, que es más que el número de álbumes que Tupac lanzó mientras estaba vivo. Algunos incluso afirman que Tupac ha seguido creando música bajo un seudónimo, lanzando canciones que contienen mensajes ocultos o pistas que sugieren que todavía está vivo. La siguiente es una actriz que fue la más cotizada durante una década: Marilyn Monroe. El 5 de agosto de 1962, a la edad de 36 años, Marilyn Monroe murió de una sobredosis, y la versión oficial de su muerte fue un suicidio. O eso dicen. Las circunstancias que rodearon su muerte han dado lugar a numerosas teorías de conspiración. Una de las teorías más convincentes es que la muerte de Monroe fue escenificada para permitirle empezar de nuevo, lejos de la vista del público. Algunos señalan incoherencias en la investigación oficial, como la falta de una nota de suicidio y la respuesta tardía de los servicios de emergencia. Además, la presencia de hematomas sospechosos en el cuerpo de Monroe y los relatos contradictorios de los presentes en el lugar de los hechos han llevado a especular con que su muerte fue fingida. A la intriga se suma la teoría de que Monroe estaba involucrada con figuras poderosas, entre ellas el presidente John F. Kennedy y su hermano, Robert Kennedy. Algunos teóricos sugieren que fue silenciada para evitar que revelara información sensible sobre los Kennedy. La más popular de todas las teorías es que a una actriz desconocida y con una enfermedad crónica que se parecía a Marilyn le inyectaron una dosis letal de drogas y la trasladaron al apartamento de Marilyn. La verdadera Marilyn Monroe sigue viva y coleando. Aquí está una estrella de la franquicia Fast and Furious, que logró conquistar muchos corazones en todo el mundo: Paul Walker. El 30 de noviembre de 2013, a la edad de 40 años, Paul Walker murió cuando el Porsche Carrera GT, en el que viajaba como pasajero, se estrelló y se incendió. A pesar de la versión oficial, las circunstancias que rodearon su muerte han dado lugar a teorías conspirativas, y algunos sugieren que Walker fingió su muerte. Una de las teorías más convincentes es que Walker orquestó su propia desaparición y ahora vive una vida aislada, lejos de la vista del público. La teoría está respaldada por la conocida pasión de Walker por el trabajo humanitario y su deseo de centrarse en ello. Las circunstancias que rodearon la muerte de Walker también han alimentado estas teorías. Algunos señalan incoherencias en la investigación oficial, como la falta de marcas de derrape en la carretera,
lo que sugiere que el coche no iba a gran velocidad en el momento del accidente. Además, el hecho de que la policía no acordonara inmediatamente el lugar del accidente, permitiendo que los transeúntes tomaran fotos, ha llevado a especular que el accidente fue fingido. Algunos fans también notaron que las matrículas del coche en las fotos de antes y después no coincidían, y los diferentes colores del coche en varias imágenes, lo que llevó a cuestionar la autenticidad del accidente. El siguiente en la lista es el famoso cantante de The Doors, Jim Morrison. Era conocido por rechazar las normas sociales y a menudo traspasar los límites. Este comportamiento a veces le metía en problemas con la ley y otras veces le dejaba frustrado. Muchos creen que esta frustración pudo haberle llevado a fingir su muerte y desaparecer por completo. Solo se sabe de 2 personas que vieron el cuerpo de Jim después de su supuesta muerte el 3 de julio de 1971. Una fue su novia, que falleció en 1974. La otra fue un médico forense francés que lo declaró muerto. Curiosamente, este forense nunca fue identificado ni encontrado, y no se le realizó ninguna autopsia. Las cosas se volvieron aún más misteriosas después de su muerte. Los informes afirman que su cuerpo se mantuvo en su apartamento de París, en hielo seco, durante 3 días antes de ser enterrado. Para que esto sucediera, las autoridades locales habrían tenido que aprobarlo, pero no hay constancia de que la policía sacara un cuerpo del apartamento. En el momento de su muerte, el patrimonio neto de Morrison era de unos $400,000, lo que equivale a $2,500,000 en la actualidad. Eso sería suficiente para que alguien sobornara a las autoridades locales y le sobrara lo suficiente para desaparecer. En cuanto a si sigue vivo hoy en día, no lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿murió realmente Jim Morrison en 1971? Muchos creen que no. El siguiente es un cómico que habló de fingir su muerte antes de morir, Andy Kaufman. Era conocido por ser impredecible y hacer bromas elaboradas. Andy Kaufman incluso habló de fingir su propia muerte mucho antes de morir de cáncer de pulmón. Afirmó que si hacía el truco, reaparecería 20 años después. En enero de 1984, Andy anunció que tenía cáncer de pulmón. Pero debido a su reputación de bromista, mucha gente no le creyó. Cuando murió solo 4 meses después, algunos aún dudaban de que fuera real. Sin embargo, cuando pasaron 20 años sin ningún signo de Andy, quedó claro que realmente había muerto en 1984. A pesar de esto, no todo el mundo está convencido. Uno de los amigos íntimos de Andy, Bob Zmuda, cree que podría seguir vivo y que podría reaparecer algún día. Por otro lado, su manager desde hace mucho tiempo, George Shapiro, no tiene ninguna duda sobre la muerte de Andy. Shapiro declaró a la CNN: Andy está muy vivo en nuestros corazones, pero no creo que su cuerpo esté por aquí. Murió. Yo estaba en el hospital. El misterio que rodea la muerte de Andy Kaufman ha mantenido a la gente con la intriga durante años. A muchos les cuesta dejar de lado la idea de que su muerte podría haber sido su broma más elaborada. Lejos de Andy y de un miembro del Parlamento británico que desapareció a principios de los 70, John Stonehouse. El diputado británico era un político prometedor en el gobierno laborista de Harold Wilson en la década de 1960, pero en la década de 1970, su vida y su carrera se estaban desmoronando. Enfrentado a problemas financieros, acusaciones de espionaje para el gobierno checo y una aventura con su secretaria, decidió desaparecer. Durante un viaje a Miami, dejó su ropa en la playa para que pareciera que se había ahogado. En realidad, huyó a Australia para comenzar una nueva vida con su amante. Sin embargo, sus sospechosas transacciones bancarias en Australia llamaron la atención de la policía. Stonehouse fue finalmente arrestado y enviado de vuelta al Reino Unido, donde se enfrentó a un juicio por fraude. En 1976, Stonehouse fue condenado por 18 cargos, entre ellos robo y engaño, por su participación en la gestión de negocios fraudulentos. Fue condenado a 7 años de prisión, pero fue puesto en libertad anticipadamente en 1979 debido a problemas de salud, entre ellos múltiples ataques cardíacos. Tras su liberación, Stonehouse se casó con Sheila Buckley y vivió tranquilamente hasta su muerte en 1988 a la edad de 62 años. A pesar de su caída en desgracia, su historia sigue siendo uno de los escándalos más extraordinarios de la historia política británica. El siguiente en la lista es un músico nigeriano que pensó que era una buena idea anunciar su fallecimiento en Instagram. Oladips. El músico nigeriano, cuyo nombre completo es Oladipupo Olabode Oladimeji, se disculpó recientemente por un bulo de muerte que causó confusión y angustia generalizadas. El falso anuncio de su muerte se publicó en Instagram, afirmando que había fallecido el 14 de noviembre.
El mensaje mencionaba sus batallas y pedía privacidad mientras su familia preparaba los arreglos funerarios. Poco después, se reveló que Oladips seguía vivo. Admitió que el incidente no fue una broma, sino un malentendido provocado por su enfermedad y una mala gestión. Oladips aclaró en una entrevista que estaba realmente enfermo, e incluso su equipo directivo pensó erróneamente que había muerto después de que publicara un vídeo pidiendo a sus fans que lo llevaran al hospital. Oladips expresó su profundo pesar por la confusión causada por el engaño y se disculpó con sus fans, enfatizando que nunca jugaría intencionalmente con sus emociones. Admitió que la falta de profesionalismo dentro de su equipo contribuyó al incidente, culpando particularmente a su ex-manager, quien le había robado y causado estrés adicional. Prometió asegurarse de que solo profesionales se encargaran de su carrera en el futuro. El rapero asumió toda la responsabilidad de la situación, reconociendo la necesidad de reconstruir la confianza con su público. El siguiente es una de las mayores leyendas del rap de todos los tiempos: The Notorious B.I.G. La muerte del rapero Christopher Wallace en un tiroteo desde un coche en 1997 sigue siendo uno de los casos sin resolver más infames del hip hop. Sin embargo, las teorías de la conspiración sugieren que fingió su muerte, uniéndose a otras celebridades que supuestamente escenificaron su propia desaparición para escapar de la presión pública. Biggie saltó a la fama en la década de 1990, representando la escena del hip hop de la costa este con su álbum debut Ready to Die. Por desgracia, su éxito se vio ensombrecido por la mortal rivalidad entre la costa este y la costa oeste, que se intensificó tras el asesinato de Tupac Shakur 6 meses antes. Biggie fue asesinado el 9 de marzo de 1997, cuando un agresor desconocido disparó varias veces contra su todoterreno cuando salía de una fiesta en Los Ángeles. Fue declarado muerto poco después. Poco después de su muerte surgieron teorías conspirativas. Algunos afirman que la escena del crimen fue fingida, argumentando que no había sangre visible dentro del vehículo de Biggie, a pesar de los disparos. Se han analizado vídeos y fotos en busca de incoherencias, y los escépticos incluso han cuestionado la sinceridad de sus afligidos familiares y amigos en entrevistas. Otros vinculan la supuesta muerte fingida de Biggie con la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Sugieren que podría haber fingido su muerte para evitar represalias o escapar de la atmósfera violenta que rodea a la escena del hip hop. Estas teorías ganaron fuerza cuando los fans notaron similitudes entre el asesinato de Biggie y el de Tupac, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre una conspiración mayor. La siguiente celebridad fue criticada por llevar demasiado lejos un truco publicitario: Poonam Pandey. La actriz india provocó indignación y debate tras fingir su muerte en una controvertida campaña en las redes sociales para concienciar sobre el cáncer de cuello uterino. Su cuenta oficial de Instagram, con más de 1.300.000 seguidores, anunció su muerte por cáncer de cuello uterino, lo que provocó una gran conmoción e incredulidad. Los fans y los medios de comunicación compartieron la noticia al instante, con homenajes y hashtags que se convirtieron en tendencia a nivel mundial. Poco después, Pandey reveló que el anuncio era falso y que había sido diseñado para llamar la atención sobre el cáncer de cuello uterino. En un vídeo viral, defendió la campaña, haciendo hincapié en su objetivo de suscitar conversaciones sobre la prevención y la detección precoz, en particular mediante la vacunación contra el VPH. Describió el cáncer de cuello uterino como un asesino silencioso y expresó su orgullo por el alcance de la campaña. Algunos elogiaron el audaz enfoque de Pandey para concienciar sobre un problema de salud crítico, argumentando que el valor de impacto involucró efectivamente a las personas en discusiones sobre el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, muchos condenaron sus acciones por inmorales y angustiosas, especialmente para las personas afectadas por el cáncer. Los críticos argumentaron que usar la muerte como un truco publicitario trivializaba el dolor de las pérdidas reales y era profundamente insensible. La reacción se extendió a los medios de comunicación, que fueron criticados por no verificar la historia antes de publicarla. Los usuarios de las redes sociales y los periodistas debatieron sobre las responsabilidades éticas tanto de los creadores de la campaña como de los medios de comunicación a la hora de tratar temas tan delicados. La siguiente estrella tiene una historia casi opuesta a la que hemos visto hasta ahora: Paul McCartney. La teoría de la conspiración de Paul está muerto afirma que el miembro de los Beatles, Paul McCartney, murió en un accidente de coche en 1966 y fue reemplazado en secreto por un doble, William Campbell. Esta teoría sugiere que los miembros supervivientes de la banda orquestaron el engaño para evitar el colapso de su éxito.
A lo largo de los años, los fans y los teóricos de la conspiración han señalado pistas ocultas en la música, las letras y las portadas de los álbumes de los Beatles para apoyar esta afirmación. La teoría ganó fuerza a finales de los años 60, alimentada por las coincidencias y por los fans que analizaban el trabajo de la banda en busca de mensajes crípticos. Por ejemplo, la portada del álbum Sargento, Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, supuestamente se asemeja a una escena fúnebre, con flores que forman la palabra Paul y una mano levantada sobre la cabeza de McCartney, un símbolo asociado con la muerte. La letra de canciones como A Day in the Life menciona un accidente automovilístico, mientras que se dice que si se reproduce I'm so tired, al revés, se revela la frase Paul is dead man, miss him. Otras pistas proceden de la icónica portada del álbum Abbey Road, donde se ve a la banda cruzando una calle. Los fans interpretan esto como una procesión fúnebre. John Lennon representa a un sacerdote, Ringo Starr a un doliente, George Harrison a un sepulturero, y McCartney, descalzo y desfasado, simboliza el cadáver. A pesar de estas afirmaciones, la banda negó repetidamente los rumores. McCartney incluso bromeó sobre la teoría con su álbum de 1993, Paul is Live, parodiando la portada de Abbey Road. Pasemos a un hombre con un don para lo dramático, Alexander Ace Baker. Este compositor y teclista estadounidense que tocó con bandas como The Supremes e Iron Butterfly, fue noticia por fingir su propia muerte durante una transmisión de radio en vivo. Si bien su carrera musical le valió el reconocimiento, las controvertidas opiniones de Baker como teórico de la conspiración del 11 de septiembre lo llevaron al centro de atención. Apoyó una teoría basada en el efecto Hutchison, afirmando que los aviones vistos en las imágenes del 11 de septiembre eran falsos. El impactante incidente ocurrió en el programa de radio The Real Deal, presentado por Jim Fetzer. Baker, sintiéndose maltratado durante una acalorada discusión, hizo comentarios emotivos sobre sus difuntos padres y pidió perdón a su esposa e hijos. Momentos después, abandonó la llamada y se escucharon disparos, dejando al presentador y a la audiencia en estado de shock. Muchos creyeron que Baker se había quitado la vida. Sin embargo, Baker reveló más tarde que todo el evento fue un acto escenificado de arte de performance. Esta revelación causó incredulidad y enfado generalizados, tanto por parte del público como de los miembros del Movimiento por la Verdad del 11 de septiembre. Los críticos cuestionaron las intenciones de Baker y lo acusaron de trivializar cuestiones serias, como la salud mental y las teorías de la conspiración. El incidente también puso en duda la credibilidad del movimiento con el que estaba asociado. La acción de Baker desdibujó la línea entre el arte y la realidad, lo que provocó debates sobre la ética y el sensacionalismo en las exhibiciones públicas. Mientras que Baker fingió su muerte para lograr un efecto dramático, este hombre lo hizo para evitar el alcance de la ley. Ken Kesey. En 1966, el autor Ken Kesey, más conocido por su novela Alguien voló sobre el nido del cuco, fingió su propia muerte para evitar una condena de 5 años de prisión por posesión de marihuana. Kesey escenificó su desaparición con la ayuda de amigos, que abandonaron su camión cerca de un acantilado junto con una elaborada nota de suicidio. La puesta en escena estaba diseñada para sugerir que había nadado mar adentro, sin dejar rastro. Aunque las autoridades creyeron el engaño, Kesey huyó en secreto a México, donde permaneció oculto durante varios meses. Durante su estancia en México, Kesey vivió bajo el radar. A pesar de sus esfuerzos por mantener su tapadera, Kesey decidió regresar a Estados Unidos. Disfrazado de cantante de country arruinado, logró cruzar la frontera sin ser detectado. Sin embargo, su audacia pudo más que él cuando se burló del FBI por su exitosa evasión. Esto finalmente condujo a su captura y condena. El 17 de enero de 1966, Kesey fue condenado a 6 meses de cárcel en el condado de San Mateo, California. Solo 2 días después de su liberación, fue arrestado de nuevo en San Francisco por fumar marihuana en una azotea con Carolyn Adams. Después de cumplir su condena, Kesey regresó a la granja de su familia en Pleasant Hill, Oregón, donde pasó el resto de su vida escribiendo. Continuó produciendo artículos, cuentos y libros, ampliando su legado literario. El siguiente es un hombre que fingió su muerte para obtener beneficios económicos. John Darwin. Orquestó uno de los casos más impactantes de muertes fingidas en la historia reciente para escapar de la ruina financiera. En marzo de 2002, Darwin desapareció mientras navegaba en canoa por el Mar del Norte, dejando atrás un accidente fingido para cobrar el seguro de vida y aliviar las crecientes deudas. Su esposa, Anne, apoyó el plan.
lo que le permitió cobrar $310.868.75 en indemnizaciones del seguro mientras mantenía la imagen de una viuda afligida. Aunque se le daba por muerto, John vivía en secreto en un estudio cerca de su casa antes de volver a vivir con Anne a principios de 2003. A pesar de situaciones de riesgo, como que un inquilino lo reconociera, el engaño continuó. En 2004, la pareja comenzó a planear mudarse al extranjero, considerando inicialmente Chipre antes de decidirse por Panamá. Compraron propiedades allí, incluida una finca tropical de $248.681.99, mientras mantenían identidades falsas. Anne transfería regularmente fondos a Panamá, incluso mientras fingía estar de luto públicamente. El elaborado fraude se descubrió en 2007, cuando Panamá cambió sus leyes de visados, exigiendo la verificación de la identidad por parte de las autoridades del Reino Unido. Ante la exposición, John regresó al Reino Unido en diciembre de 2007, alegando amnesia. Sin embargo, su plan se vino abajo cuando apareció en Internet una foto de 2006 de la pareja en Panamá. Las pruebas llevaron a su detención y a la indignación pública, sobre todo de sus hijos, que se sintieron profundamente traicionados. John y Anne fueron condenados por fraude en 2008, con sentencias de 6 años y 3 meses y 6 años y 6 meses, respectivamente. También se les ordenó devolver más de $621.845, pasando a la prueba de que no hay furia en el infierno como la de una mujer despreciada. Agatha Christie. En 1926, la famosa escritora de misterio Agatha Christie desapareció misteriosamente durante 11 días, lo que provocó una de las mayores persecuciones de la historia británica. Su coche abandonado, encontrado cerca de una mina de tiza en Surrey, dejó perplejos al público y a la policía. Más de 15.000 voluntarios, e incluso su colega, el escritor Arthur Conan Doyle, se unieron a la búsqueda. Circulaban rumores sobre un juego sucio en el que estaba involucrado su infiel marido, Archie Christie, o de que ella había fingido su desaparición. Agatha fue finalmente encontrada en el Hotel Hydropathic de Harrogate, alojándose bajo el nombre de Teresa Neale, que casualmente coincide con el apellido de la amante de su marido. Parecía alegre y participaba en las actividades del hotel, pero no dio ninguna explicación de su desaparición. Algunos creyeron que fingió su desaparición como un grito de auxilio o para avergonzar a su marido. Después del suceso, Agatha se divorció de Archie y más tarde se volvió a casar, dejando su misteriosa desaparición como uno de los episodios más curiosos de su vida. Pasando a un hombre que gritó tanto ¡al lobo!, su muerte apenas se creyó. Philip Cesarego. El soldado británico soñaba con unirse al Servicio Aéreo Especial, SAS, de élite, pero fracasó 2 veces. Decepcionado, dejó el ejército y más tarde fingió su muerte en 1993, alegando que había muerto por una mina terrestre en Bosnia. Luego reapareció bajo el nombre de Tom Carew y se reinventó como autor y experto militar. Utilizando su experiencia militar, Cesarego escribió Jihad, la guerra secreta en Afganistán, afirmando haber formado parte del SAS. El libro se convirtió en un éxito de ventas y atrajo la atención de los medios de comunicación como experto en operaciones militares y terrorismo. Sin embargo, sus afirmaciones se revelaron como mentiras cuando un exsoldado del SAS habló con la BBC. En 2001, el periodista George Aiken lo enfrentó en televisión, lo que lo llevó a la desgracia. El libro fue retirado y Cesarego desapareció de la vida pública. Cesarego se mudó a Bélgica, donde vivió en condiciones precarias, vendiendo excedentes del ejército y enseñando técnicas de supervivencia. Los lugareños lo conocían como Phil el Soldado. En 2008, su cuerpo en descomposición fue encontrado en un garaje alquilado en Amberes. Las autoridades sospecharon de una intoxicación accidental por monóxido de carbono, pero algunos especularon con que su muerte fuera otro engaño. Dado su historial de fingir su muerte, algunos en su ciudad natal se mantuvieron escépticos. Un lugareño comentó que los rumores de su muerte habían circulado antes, incluso en Bosnia y Sudáfrica, lo que hacía que esta fuera difícil de creer. He aquí otro militar que se reinventó para escapar de la ley, Arthur Bennett. Esta historia comienza en las disciplinadas filas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, donde Bennett sirvió como sargento de personal. En 1994, la vida de Bennett dio un giro dramático cuando se enfrentó a graves acusaciones de mala conducta. Ante la perspectiva de un consejo de guerra y el estigma de sus presuntos delitos, Bennett tomó una decisión drástica. Eligió fingir su propia muerte. El 3 de febrero de 1994, la caravana de Bennett, situada en una zona remota,
se convirtió en el centro de su elaborado plan. En plena noche, un incendio envolvió la caravana, reduciéndola a cenizas y dejando tras de sí un cuerpo carbonizado. El cuerpo, irreconocible debido a la extensión de las quemaduras, fue rápidamente identificado como el de Bennett, lo que llevó a su declaración de muerte. El cuerpo de marines, que desconocía el engaño, le rindió honores con un funeral militar. Después de fingir su muerte, Bennett asumió la identidad de Joe Benson. Se mudó a Hurricane, Utah, donde intentó rehacer su vida. Sin embargo, surgieron de nuevo acusaciones de abuso sexual que involucraban a sus hijas y a un niño del vecindario. Estas acusaciones desencadenaron una investigación más profunda que condujo a la revelación de la verdadera identidad de Bennett mediante el análisis de huellas dactilares. Detenido el 31 de octubre de 1997, se declaró culpable en 1998, pero antes de que pudiera ser sometido a un consejo de guerra, Bennett se quitó la vida en su celda el 12 de julio de 1998. Desde el fraude de seguros hasta la evasión de penas de prisión, estas historias parecen sacadas de películas de ciencia ficción. ¿Quién sabe cuántas otras muertes se han fingido en el sector? Si te ha gustado este video, haz clic en los que aparecen en la pantalla para ver más.